La, 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 la. Hay que ver lo que alegra un timplillo hoy. Sí, señor. Y hoy no tanto como antes. Antes los sinsabores de la vida, las grandes, digamos, que jornadas de trabajo. ¿Sí? Mi madre dice que sí, la gente no va a estar ahora baldadita con la edad, como Agustín. Desde aquí le mandamos a Agustín un fuerte abrazo. ¿Por qué? Porque de tanto que han jarroaneado. Yo recuerdo aquella señora que vino, me dijo a mí don Enrique. Don Enrique dice que venía una señora, igual que Enrique también, un señor que también un médico muy conocido que fue, digamos que publicó un libro de La Laguna, que dice que la señora le venía, no, es que yo padezco de los hombros aquí porque es que me duelen mucho y tal y cual. Cuando le dijo, dice que ella llevaba no sé cuántos litros en la cabeza. Dice, no, yo llegué a cargar una raposa de papas en la cabeza. 70 kilos. 70 en la raposa, ¿no? 70 kilos, sí, ay, señor. mi madre, mi cabeza. Mi padre lo cargaba. Y la gente decía, y bloque, en Ico del Alto me decían, yo. 70 kilos. El camión dejaba los bloques abajo y para subir la pega, y yo me ponía en la cesta y me ponía 4 bloques. 4 o 3 bloques, y mi madre. Sí. Un bloque de esos grandes. Mi madre. Lo Gente cual, que hizo lo un cual la esfuerzo. gente de ¿no? hoy no carga ni... Una raposa Bueno. de papas que tenía, yo creo que tenía 11 años y se ponía a mi tío, a mi padre, muchacho, que el chico lo vas a matar, ¿cómo va a conocer? Charito petudo, pero vamos. Era un firringallo, pero oiga, esos firringallos, que son También era fuertes. fuertito para cargar. Sí. Cargábamos porque allí donde yo vivo no bajaban los vehículos para abajo. Y mi padre traía rolos para la vaca, se lo traía en un camión y lo soltaba allá arriba. Sí. Y después había que estar él no bajaba ninguno. No. Nosotros teníamos que estar cargando toletes ¿Para qué aquellos. estaban los chicos? Ay, Dios mío, empinando aquí abajo un camión de rolos. Es verdad. De rolos para la Ya vaca. de antes Teníamos era muy allí. diferente. Antes uno tenía que aprender primero Aprender de a todo. cargar cosas que a leer y escribir. Y acabar tierra. Claro. Para sembrar las Sí, papas, yo para poder. regaba antes de ir a la escuela. Sí, ¿no? Sí, las papas Sí, y todo. sí, sí. Sí, ¿no? Abrir los surcos. Y tú, aunque sea, fuiste bien a la quedaba. escuela, pero a mí, mi padre casi que ni quería que fueran. Sí, ¿no? Bueno, Porque él, como él no hacía nada, pues... yo te digo a ti que yo fui el único que estudió en mi casa, que estudió, me refiero, superior, y poco menos para alguna familia, estudiante era como medio gandul. Mira tú, este quiere ser este medio No gandul. quiere hacer nada. Gandul, que tenía que estudiar y trabajar y Pero eso no yo se iba, veía. Iba a ayudar a mi padre. Mi padre sí me decía, tú, porque yo casi soy militar. Querían llevar para la península, Ay, Dios. para hacer la carrera militar. Y mi padre después dice, no, yo quiero que... Yo leí la cadena, porque a mí me gustaba. Yo leí la cadena que no veas, pero al final me quedé aquí. Y siempre la gente decía, mira tú, y los chicos en la calle, ponte a trabajar, muchacho, hay tantos libros, te veo con el libro ahí, tu libro, coge tú la Es que plana. la gente ponte antes no estudiaba, Isidro, no había dinero Sí. para estudiar. Sí, bueno, Nadie lo de hecho estudiaba. siempre cito de que nosotros en la universidad, ¿cuántas veces te veías con dinero en la mano para comprar unos apuntes Ay, o para tomarte un café con leche y un dulce con el frío que hacía allí o hacer dedo para venir para acá? Dile tú a un hacer chiquillo dedo. que se ponga a hacer dedo ahora, Sí. que dicen que es ilegal incluso y todo. Y antes no había dinero y había dinero, no. si no te cogía nadie para allá, tenías que quedarte en la laguna cuando eso no había ni móviles ni nada. claro que no. Si tenías a lo Mario me mejor... decía que cuando estaba en el cuartel no había dinero, porque ellos no tenían dinero para ir al cuartel. No. Y cuando le daban el día libre, a veces no lo cogía, porque no tenía dinero para venir Sí. para acá, porque estaba en olla fría y ¿quién lo traía para acá, para Sí. el norte? Y se quedaban en olla fría ahí asentados todo el día porque no podían venir para acá. Cuando yo entré al No cuartel, tenían dinero. nos pagaban al mes 150 pesetas. Ay, Dios. Y después, al final, cuando se leía, pagaban 300. Ya por lo menos. Pero esa para qué era? Para el betún y como dices tú, Para el betún y para la hojilla para afeitarse. Y nada más. Nada Oye, más. pues mira, yo le estaba Nada más. diciendo a ellos de que podemos hablar obviamente de la cercanía de la Semana Santa, Sí. lo del tema de las gometas que por esta época Sí. también siempre habían y demás cosas, pero yo quiero hoy empezar con el plátano. Pero les digo por qué. Hoy hablé en el apartado de la mañana con Vicente Darias de la diabetes acerca de que los diabéticos podemos comer plátano. Sí. Lo que pasa es que si comes plátano no comes pan, es decir, Exacto. pero el plátano es un producto que es buenísimo. Tienes diarrea, te la quita.
tienes estreñimiento, para Te lo muchos, quita, cuidado, te lo sí, sí, quita. sí. El plátano es una cosa, te recupera, estás cansado, te comes un plátano, muchacho. Pero Te eso sí, quedas como un piano. plátano de calidad. No lo que nos quieren vender que es No. por una perra, que es una vergüenza, que nos quieran cobrar 3 euros La casi verdad, que por es una unos plátanos que vergüenza, no valen que la no valen pena. cara. Los cogen de los montones que tiran para los vacas Sí. para venderlos. Sí, es verdad, es verdad. Pa' venderlo. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces, pues claro, yo recuerdo que mi madre me decía la utilidad que se le daban antes a las cosas. Es decir, todo se utilizaba. Es decir, tú ibas, cogías una piedra volcánica de esa y te servía para raspar. Para rasparte. Para rasparte las ya. dureces. Sí. Por ejemplo, cogías... ¿Sabe lo que también es bueno para jabonera? Sí. La agua, hierba jabonera, eso Yo sé lo que es hierba jabonera. sí. esa que te estregabas las manos y salía jabón. Esa es la barrilla. Sí, sí, sí. Sí, La barrilla. yo Sí, no sí. sé, Se no cría la mucho en las usábamos. huertas. Se cría mucho en las huertas. Sí, en Bueno, las huertas. y te limpiaba la mano, así Sí, no se te limpiaban. quedaba pegajosa Sí, ni no nada. te quedaba bien. te Y bueno, quedaba yo lo bien. decía que mi tío Momo llegaba y decía que se comía el plátano y después que no le tocara la cáscara, porque con la cáscara le daba brillo a los zapatos. Sí, sí. Exacto. Le daba brillo a los zapatos. Entonces, muchas cosas de esas se han perdido, pero antiguamente se usaban muchas cosas. Es decir, un cacharro o una lata de esto, de que sé, de lo que fuera, ¿no? Tú cogías la lata, le ponías un palo y ya tenías Y ya un- tenías una jarra sí, para sí, beber sí, agua, sí. para lo que sea. Sí, ¿no? Igual que una hoja de col, una hoja de ñamera. Sí. Estás en un sitio y tienes un chorro de agua, metes la ñamera debajo, la haces un cucurucho y bebes agua con ella. Sí. Eso es un salvavidas, como digo yo. Sí, Porque pero que digo yo que son muchas ese cosas. tipo de cosas se aprendieron, lo hicieron yo lo nuestros sé mayores y porque- como referente nosotros la cogimos, ¿no? Sí. Entonces ustedes se acuerdan de esas cositas que Sí, hacían. mira, ¿Tanto? por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la prensa decíamos, muerto, estas manos se te caen negras como Sí, demonios. cierto. ¿Tú sabes lo que se lo llevaba? La uva mancha mucho que El vinagre. el vinagre. Fíjate, vino sobre vino, vinagre. Te lavaba las manos. Es como la mora, una Más que mora, la lejía y todo. una Exacto. mora verde quita la mancha de Quita una la mora. mancha. Sí, roja. sí, señor. Eso es así. Sí, Hay ¿no? mucho, igual que los limones. Los limones, cuando tú tienes las manos muy sucias, muy agrietadas, te estregas un limón bien estregado con azúcar y eso te quedan las manos limpias. Queda gusto. Hombre, yo recuerdo que en casa cogíamos bicarbonato y limón para sacarle brillo a las cadenas de plata, Ah, eso sí, también, sí. el bicarbonato. a los anillos, Sí, o sí. se tiraban los anillos. Hay que no muchos veas. trucos. A la medalla, yo No cuando sé. medalla de Semana Santa precisamente del Sí. Señor de la Columna, mi hija me preguntó, papi, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, esto es un truco que hay. Sí. Dice, pero eso no tienes de eso. Digo, no sé si habrá Sidol, que es la marca que venía, ¿no? Que es para darle brillo, pero mira tú lo que voy a hacer. Yo cogí un cepillo de Cepillo de dientes. dientes ya usado. Sí, exacto. Empieza Lo tengo yo allí chiqui, en la cocina y oye, se quedó Te queda limpito. limpia, Y con limpia. pasta de dientes también. Exacto, y con pasta de dientes. Sí, eso yo, es verdad. yo vi mi hermana las cadenas que se ponían negras, las metía en un cardero, le echaba, no sé si detergente o cualquier cosa de esa, y las hervía. Eso salían, muchachos. Sí, también. Limpia. Sí, sí. No Bueno, hace pues, falta- Que querían basura dentro de la. Pasa Claro. que eso no lo hace la del gente, yo sudor no y de sé. todo. Y después, por ejemplo, dentro de la propia naturaleza, las conchas de los bivalvos, digamos, cuando vas a la mar y cosas, sí. hay muchas cosas. Yo me acuerdo de esa, la vieira famosa, la de Santiago Apóstol. En mi casa la teníamos como jabonera. Sí. La Yo la ponías tengo, allí, yo la la tengo, la tienes jabonera. como jabonera. Es una En mi cosa. casa tengo Y he comprado Beira, Sí. esa, congelada, congelada. Sí. Y me ha comido aquello, Sí. ¿no? Y entonces, están nuevas, yo procuro de coger las nuevas, que no estén Sí, partidas, ni que no estén estalladitas, sí, sí. estropeadas. Y entonces las pongo yo, le hago dos agujeritos Sí. y las colgo en la pared con una cintita. Ah. Con una foto de Hombre, las chicas, tiene- del tiene colegio. para beber Sí, incluso. que quedan bonitas. Sí. Sí, las limpias con lejía, An- quitas todo eso y te quedan blanquitas. Antiguamente, y sobre Sí. todo en la parroquia del Apóstol Santiago, claro, de Apóstol Santiago, Sí, había blanquita. una grande que era para cuando bautizaban a los niños. Ejé, Le echaban el agua por exacto. encima. Pues yo las cojo que estén buenas, ¿no? Que estén sanas. Y yo las pongo de adorno en mi patio. y las Pero tengo todo ahí. se recicla. En el campo, Yo reciclo igual que en la todo. mar, todo se recicla. Yo ¿no? reciclo todo, hasta los botes de mermelada Sí. que vienen ahí. Yo todo lo reciclo.
Y después hago adornos con ella, le pongo algo dentro y se los regalo a los niños, a la gente. En casa tenemos un ejemplo porque tú nos Sí, dejaste, yo lo hago. lo tiene mi mujer allí puestita que tú te lo regalaste, te lo agradecimos Todo lo reciclo. Botellas de agua, las pinto, le hago flores, le hago cositas. Con todo lo reciclo. azafrán y orégano, ¿no? Todo, Sí, estaba ahí. todo lo Y hay quien reciclo. las utiliza, las tiene telas. guardadito y fregado para cuando hace los dulces, los llena. Las telas, también las Oye, reciclo. hago cositas. ¿quién de ustedes me dijo a mí lo del tema de los calzoncillos con de saco? Yo. Que el otro día estuvimos hablando de eso, ¿no? Mi madre ¿Cómo le se lo hacían los hacía a mi calzoncillos de saco? Pues en una entrevista que hice yo, que va a salir ahora en el programa de fiestas de la Calle del Sol, ahí pues la protagonista, no puedo decir quién es todavía, pues la protagonista nos dice que había una señora que se llamaba Doña Agustina, que era una especialista en hacer con esos sacos calzoncillos. Calzoncillos a Dice media que pierna. los hombres les encantaba media pierna. A media pierna. Se los Imagínese hacía mi usted. padre. Sí, ¿no? Porque mi padre era gordito. Ya pillera, Mi madre llegó a Agustina hacer se llamaba. a mi padre, sí, yo me Agustina, acuerdo. allí en la calle del Sol, la madre de Ernesto. Sí, Doña Agustina, sí, es verdad, Doña sí, Agustina. sí, es verdad, Es sí, verdad. cierto. Tenía allí un medio. Sí. Ella se dedicaba a los Sí, calados. dedicaba, y cosas hacía de- cosas de y tenía- calado. Y tenía telas también a vender y Y a cosas de vender. esas. Sí, ¿no? La tiendita, la única que había por ahí. Por creo. ahí, ¿no? Claro que, Mi que madre le la daba Calle los del sacos Sol. abajo en el hotel, Sí. donde ella vendía las flores. Sí, y los sí. chicos venían con el azúcar. Y mi madre se los pedía. ¿Y eso eran plásticos o No, eran era tela de muselina. de muselina? Sí, Sí, y después buenísima, tenía ¿no? un arco así redondo con la Y entonces, azúcar. una República pregunta. de Cuba. Sí. Sí, entonces, amor, resulta que tú tenías Exacto. Tenía los calzoncillos y después o a lo mejor te tocaba el culo o te tocaba la parte de adelante. Dice No tú de- sabías cómo te iba. dice plátano de Canarias. Porque la costura era, no sabía Mi cómo madre salía. entonces era una especialista. Sí. Porque mi Sí. madre le quitaba las letras. Sí, pero siempre quedaba. Ella la Siempre ponía por la quedaba. noche y yo sí me acuerdo que decía, la tenía varios días. Sí, en remojo. Le ponía y después las dejaba al sereno Sí. y tal, y se iba desapareciendo. Se iba la- desapareciendo las y no, letras. no le ponía, había pero había algunos que Sí. tenía Le por detrás costaban. República de Cuba. Sí. Así no se perdía. Es verdad, Isidro. Sí, ¿no? Es así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero es lo que había. ¿no? Azucarera española. Sí. Sí, azucarera española. Bueno, pues eran Esas cosas. son Hombre, cosas- Esa era otra. hay la algunas que no azucarera, son, otra. hay algunas que no son de tan buen recuerdo, porque yo recuerdo la tabla que traía en la cajita de madera del dulce de guayabo. Sí. Ah, también. Que esa Esa tabla era buena. Esa Sí. tabla era Esa buena también. para si te pasaba acá te atrás. Y hablando de eso, ¿cómo es que las madres acertaban, aunque estuviesen en una esquina, te Te daban acer- con la chola? Sí, sí, es que tenían una Era capacidad así, que no amigo, veas. eso es Pero mira, así. hay que entender una cosa. Yo se lo decía a gente que hoy en día no entendería que nos pegaran o que nos que fueran. Pero hay que entender también, mi madre eran 8 chicos. Mi madre estaba fuera, mi padre estaba todo el día fuera trabajando. Ella tenía que lidiar con todos nosotros. Y alguna vez, la ¿Eran pobre, éramos 8, lo que pasa que, bueno, después los mayores se fueron, pero quedamos todos de 3 en 3. Es decir, mi hermana Remy, 3 años después mi hermana Magda, 3 años después yo, Sí. y 3 años yo, después mi hermano Pedro. No, sí. Y Sí, mi claro, suegra que era igual. En que era- una cama se quedaban 4, 2 Sí. por arriba y 2 por abajo. Sí, nosotros Porque teníamos, tenían 13 hijos. Nosotros tenemos litera en 13 la hijos. barriada. Sí, ¿no? Barriada. Pero eran camas de esas del hospital, esas de hierro, de antes. sí. Y que se las regalaban a mi suegra porque la pobre no tenía Yo me cama. caí. Y ahí se quedaba Agustín con 2 hermanos más, 2 por Sí. arriba y 2 por debajo. Después el otro, si había hembra, Sí. la partía con un Ay. saco o con una cortina y se quedaba la hembra por el otro Sí. lado. Así No. era, así era. Eso era así. Y si después te tocaba alguno que se meaba en la cama, lo que sea, agárrate. ay, que me acuerdo yo de Agárrate. eso. Sí, ¿no? No, y no eso solo, sino después incluso, yo recuerdo que una vez la litera, mi hermano, pues no me acuerdo que mi hermano fue Damián o no sé, que quitaron para pintarla literas, y quitaron la protección esa. Sí. Muchacho, me pegué una caída arriba, se me puso los ojos así, Eso es- negro. Digo, menos mal que mi madre me puso enseguida agua, te digo que- agua de, no sé si era de manzanilla, lo que sé, que don Enrique, el médico, precisamente, el que viene con nosotros, le digo, coño, pues hizo bien porque y yo estuve durante por lo menos un mes, que aquello fue por esta época de Semana Santa. Yo me acuerdo de estar asomado en la ventana, tú me mirabas a mí y esto era una mancha así, toda roja, del bombazo. Es que caí de arriba y me fui a dar
menos mal que no me di en la mesanoche, pues si a la mesanoche te puedes matar. Y oye, curiosamente, solamente una vez que quitaron la... Se pasaban muchas Ah, calamidades con los chiquillos. Cuando se y- iba a Candelaria en agosto, ¿no? Sí. Íbamos íbamos de excursión y resulta que pequeño yo me acuerdo que me caí, me pegué un chinchón aquí enfrente Sí. y me empezó a salir el aquello. ¿El Y gomo? mi padre me dio una perra y dice, apriétate Sí, ahí. es verdad. Sí. Yo llegué a Candelaria sin nada. Yo me acuerdo que era medio duro, en mi época es medio Yo duro. era más Apriétate caro. eso, ay, que eso se te va. Y recuerdo a mi tía cantando las cantigas. Al bajaba, cura de ¿no? Candelaria me los huevos. Sí. Le cortaron y le dejaron los huevos. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Esas Mi cantigas abuela picaronas que iba con antes. los camiones ahí. Sí, Se ¿no? preparaba, mucha gente preparaba ya Y los camiones. la pandereta con las palmeras. chapas De con las chapitas refresco. de la cerveza y de Sí, la Coca-Cola y tal. Las se escachan y se dejan derechitas y se juran y se le pone un clavito y tal. Y después la que usaba mucho eso era Candelaria, Sí. la de Yoyeguito. Oye, Sí, exacto, sí, ahí, doña Candelaria, que era con las turroneras también, que iba Candelaria ella. de- Pero mira, hay una cosa que es extrañísima. Es un instrumento que yo no lo he visto repetido. Tú te pones a mirar los instrumentos del folclore de muchos países y yo no encuentro nada parecido a lo de la sandunga. Una lata de La lata de aceite, aceite. con 3 vergas Con gruesas, vergas, un sí, palo, un y, palo. y las chapas del refresco. Tun, 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 tun. Muchachos, dice que Luis el Rana era uno de los que tocaba muy bien y él las hacía y todo, ¿no? No sé qué a veces, ¿Eh? Hay gente que las hace todavía. pero sí. Bueno, Pues otra cosa entretenerse. reciclaje, otra cosa que Sí. se hacía de Mi reciclaje. marido me está haciendo una tablita ahora con esa chácara de cerveza, descachada. Me está haciendo una para mayo. Sí. Le dije, yo te busco las tapas de cerveza y tú me lo vas preparando, como no haces nada, estás todo el día aquí. Y dice, pues sí, trae la tabla que Como yo te te lo voy tranquen haciendo. tocando eso en la romería. Una cuerada. Una Pues tabla, mira, no, una pero- tabla con eso. No, pero mira, hay de todo, porque Sí, yo está recuerdo haciendo cuando eso. empezaron las cañas, la gente se puso como a tinar, y ahora es raro, sobre todo en la Orotava. Aquí se ve menos, pero en la Orotava, Sí, ¿quién no lleva una caña? Sí. Mi Sí, hermano todo el Fer- mundo lleva una caña. Mi hermano Fernando, que le mando un fuerte abrazo a mi hermano mayor, mi hermano Fernando, que Sí. vive en La Arveja, Ajá. lo que es la subida hacia La Arveja, de la luz hacia la Perdoma. Mm. Y mi hermano me acuerdo que hizo con una de estas de bambú, no es de caña normal, no de caña, sí de bambú. hizo una Una bota, es decir, hizo la huecó por dentro, la limpió bien hizo tal, el- y era con una llave de vino Sí. y a la vez riqui, eso es buenísimo. con la cañita, Eso ¿no? hace Y oye, romería a gusto. y hay música folclórica que tú la oyes y dices, esto suena a romería, con la cañita la esa, romería. ¿no? La Sí, cañita, sí. sí. Que es como un güiro, parece un güiro, ¿no? Pero Igual que las conchitas esas de... lapa. las lapas, yo. Las lapas. El otro día estuvo aquí José Le, nos dio una clase, bueno, increíble, lo pueden De la ver lapa incluso es bonito, ¿eh? en el YouTube de esta casa de Radio Radejos, pueden ver Yo ese lo oí apartado. ese día. Bueno, como él con las Con las cucharas. lapas, ¿cómo? Lapas, y hay gente con Sí. cucharas, Sí. dice, muchachos. Sí, las lapas, las cucharas, Bueno. eso de San, Sí. de las grandes, Sí. eso suenan que da gusto. ¿Tú sabes dónde lo vi yo? Que me quedé sorprendido. Con ustedes. El que- A ver, yo presenté un acto sí, con en la ustedes. Orotava, En el liceo. auditorio. No, Ah, no. el auditorio, es verdad. El auditorio de lo que es en sí Francisco Sí, Abrante, sí. Álvarez Abrante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando actuó Iga, Exacto. yo fui a presentar, había un niño pequeño de Iga. Que yo me quedé sorprendido. Un chiquitito pequeñito con 2 lapas. Esos son los buenos. Agüita, qué habilidad Esos son tenía los el buenos. chiquillo. Cuando llegan a mayor, esos son... Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, Buenísimo. otra utilidad, sacarle partido de un instrumento a cosas que no. Sí. Había una orquesta en Gran Canaria, que yo la tengo grabada, tengo que buscarla por ahí. Había una grabación de los años 40 que afortunadamente se salvó y yo la tengo grabada por ahí. Y es la Orquesta del Peine. ¿Qué hacían? Entiende. Cogían papel de fumar, ponían el peine y es como las murgas. Sí, sí, sí. Agüita. Sí. Y claro, no habían instrumentos. Es que antes No no, había todo el mundo instrumentos, tenía no había instrumentos de viento. Un saxofón, una trompeta, era un lujo. Era Entonces, un lujo. la gente no tenía, lo que tenían era de cuerda. Y, La y gente después no empezó, podía. después entró ya Sí. por el muelle el acordeón de botones. Siempre los de cuerda han estado, incluso hasta el violín, que entraron con los irlandeses, según dice, sobre todo aquí en este norte de Tenerife, ¿no? Pero que curiosamente el caso de esa instrumentación era. Y entonces, claro,
ellos hicieron la orquesta del peine. Y agüita, que había gente que tenía una habilidad. Yo me acuerdo de un señor mayor, no sé si ustedes se acordarán, que lo hacía. Pero no me digan de dónde eran. Yo era muy chico, menudo, y me acuerdo de verlo en la Plaza Villa y Clavijo. Los pasodobles, todos. Un hombre mayor ya, ¿no? Sí, mayor, pero no me acuerdo quién era. Sí. ¿Te acuerdas que...? Ese venía a toda la romería. Y no sé de dónde venía. Solo pero... tocaba, que te llevaba un zurrón detrás. Sí, pero muchacho, ¿cómo lo ese hacía? hombre era yo creo que era de la Isla Baja. Creo. Sí, pero De Buenavista o de por ahí. toda la gente alrededor del hombre y la gente hasta bailaba con él. Y él era... El pasodoble de la Canaria o lo que sea. Y él lo hacía con la boca. Bueno, es tremendo. Por eso te tremendo, digo que hay ¿no? gente que tiene arte con la boca. Sí, ¿no? Sí. Después estaban los pianos boca que se llamaban, que eran Las los que armónicas también. con la armónica y después Sí. uno que eran como eso vino, fíjense ustedes, hubo algunos aquí y eso lo trajo de Estados Unidos. Imagínense que estuvieron allá de emigrantes. En las películas se veía Sí. por la noche los de las películas del oeste que tocaban. Mi hermano La armónica. Mi hermano que está en Venezuela, Sí, ese le encantaba y tenía una tenía una piano boca de eso. armónica. Ah, no, Una una armónica. armónica. Armónica, sí. Y se ponía por las noches después. Pues, él era grande ya, pero no salía mucho porque mi padre tampoco quería que saliera. Sí. Porque, claro, no había dinero para ir al cine ni nada. Y se ponía Sí. en la cama. Eso no me olvido. Y nos contaba los cuentos, porque claro, él era mayor y nos llevaba a mí 7 años. Sí. Entonces Te nos contaba. contaba los cuentos y nos contaba mucho las historias de las novelas de Corintillano. Sí, del oeste, sí. de la- Esa gente. Ya. No, que llegó él y parecía que la estábamos viviendo calladitos y él llegó, Y escuchando todo ahí. sacó la pistola, quieto ahí, tal, no te muevas, y esto y el otro y tal, y uno todo intrigado, tal, y lo hacía muy bien, Lo muy vivía. bien. Mi padre vivías, ¿eh? mi padre le daba la madrugada leyendo las novelas las esas. novelas del oeste. Le daba la madrugada. Colecciones, ¿eh? Pero después leía otra biblioteca, porque en casa siempre hemos leído. Mi padre tenía Honorato de Balzac, tenía un montón de libros. Y él leía de todo. Pero sí que reconozco que lo más que leía era Marcial Lafuente, Estefanía. Y Yo se conozco ponía- una señora de Las Toscas que eso tiene yo creo que una colección de Corintellado de esas. Sí. De revistas de esas, de novelas. novelitas, Y ella sí, dice que ella aprendió a leer y a expresarse con esas novelas. sí, claro. Con esas novelas. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Porque ella se ponía a los ratos por la noche a leer. Las expresiones que las decía. expresiones que se ponía, ella aprendió con eso. Y qué todavía fina, vive esa qué señora. fina, mira tú lo que dijo Sí. ella, decía. Sí. Eso es verdad. Yo recuerdo que, a ver, Sí. yo de chico menudo todo se ponía en la boca, las cosas como son. Yo me acuerdo que el lápiz, lo que sea, te comías el lápiz, Sí. la goma te la comías. Y yo me acuerdo que el cobre de los cables y eso, yo me acuerdo del sabor del cobre, Sí. el cobre, el sabor. Y resulta que leyendo una novela de la de mi padre, el título era, dice, La muerte sabe a cobre. Y saben una cosa que es una curiosidad muy grande. En las fiestas de mayo, yo estaba al final de la calle que venía donde está ahora la Casa de la Cultura, 3 de mayo, y yo estaba allí, eran 2 alturas, y había una prueba de cars, siempre he dicho eso, ¿no? Entonces el hombre en el car, tienes que correr, empujarlo, y cuando lo arrancas, tú empujándolo, tú mismo te metes en Sí, él. sí, sí, es para verdad. poder Pero echarlo. ¿qué pasó? Que este hombre se resbaló, y el car vino solo. Ay, mi madre. ¿Dónde estábamos nosotros? Pero así, la bajada. Yo lo veo, parece que cierro los ojos, lo veo venir. Y yo qué hice, me subí en el petril y entonces llegó el carro. car, chocó contra el petril, El pretil. subió hasta aquí, Sí, sí, me acuerdo hasta el calor, Sí. y cayó. Es decir, que no me mató de milagro. De milagro. Si llego hasta Te abajo me mató. me mata. Pero te digo una cosa, ese día el sabor en la boca era de cobre. De cobre, ¿no? Es increíble. Yo eso lo cuento a la gente y no se lo cree. Dice, Esos son vivencias pero que hay. pero sabes que después, hablando con un compañero mío que estudió química, y me dijo, Isidro, eso que tú dices que te sabe a cobre es la adrenalina. Es la verdad, es la Claro. Es la adrenalina. Se Sí. produce Sí. una descarga de hormonas Sí. que te avisan que estás en inminente peligro, y entonces esos sabores, esos olores, los oídos se te saltan, los saltan. ojos se te... Porque claro, estás en peligro. Entonces eso que dices, ¿sabes? Ese A sabor cobre. que dices tú es el sabor de la adrenalina. Ah, Es sí. increíble, ¿eh? Hay Esas cosas ¿no? que uno no los entiende y no sabe. Y yo digo, Dios, qué cosa más Pero rara. bueno, yo me acuerdo de miren miren esto.
Yo aprendí a hacer También, eso. coño. Yo aprendí a hacer Mira. eso. Yo de esto no salí. Pero esto así, y los chicos lo miran, y mi padre me decía, a ver, esto. Ajá. Eran juegos de Eso es antes. bueno para Me los decía dedos. así. Sí. Y esto, ¿sabes para qué se utiliza esto ahora? Mi madre Esto así, se ponía- para las personas mayores que Sí, tienen problemas de mira, artritis. Mi madre se ponía Sí, así sí. en la cocina y se ponía así con las Dímelo manos. a mí, que tengo este dedo ya que ya no lo meto camino. Se le ponía así. Se me queda trabado. Pues mira, tienes que decirle a tu nieto que te deje jugar con los videojuegos, al shooter, que siempre está ta. Fuera de broma, tú dile el ejercicio que hace. Pero A es mí broma, ¿eh? yo me pongo a poner ese muchacho, me duele el dedo ya de tanto traca. Yo tengo ya hace ya varios años la artritis. Sí. Y cada vez lo tengo peor. Vamos a ver cómo me las arreglo. Como va la cosa. Bueno, No pero- siento sino que da minutos y de la mano, coño, que es la mano derecha. Bueno, pero tú sabes que tienes que hacer una serie de ejercicios todos los días. No hay unas bolitas, hay La unas pelotita, bolitas que hay en sí. la farmacia. fofitas. Acuérdate de eso, puedes preguntarlo. Las No, dice. sí, bolitas. yo hago Sí. Las bolitas que son, que Las se te, bolitas son esas que son maleables. suavitas. ¿eh? Es Puedes que después de que hacerlo. mueves mucho ya no se traba mucho, mira. Claro, Bueno, pero eso la se llama el haces dedo en despacito. gatillo. El dedo en gatillo, sí. Pero por eso digo, Hay para una que el bolita. gatillo funcione, te pones a hacer ejercicio. Eso también son. La cosa es Dice eso lo arreglas en la pila, dice en la pila, dice sin la pila de años que tiene. Mira, y después hay cosas que se hacían para como remedios que tú dices ahora, mira, antes salían muchos nacidos que se decían. Nacidos, Sí. ¿No? O se te sale Úlcera. una vejiga que se Sí. decía, y Úlcera. era una infección de la piel. Y yo me acuerdo que decía mi madre, un espino, ¿no? Un Espino. espino de esos que eran feos, con la pus blanca y Sí. todo, ¿no? Y los hombres, sobre todo en el vello, un conado, ¿no? Coge el tomate. Partía el tomate y la parte del tomate de la arriba la cortaba un poco más grande Sí. y te lo ponías aquí durante un tiempo. El tomate te curaba, pero claro, después te enteras que está la vitamina A, vitamina C, es decir, que los productos naturales tenían, es igual que el pimentón, Sí. cuando te Sí. cortabas, te ponían telarañas, pimentón Y y, en la salvaba. telaraña también se cura. También. Como don La Cándido telaraña. Avelino, que le salvó Y la la- gota de la aloe vera también. También. También te La cura penquita, la penquita, penca. la penquita, La penca ¿no? también te Claro, cura. es así, pero si un médico se entera que te pones una telaraña, Vaya acá. te meten en la No, cabeza. pero debajo de la telaraña le pone un poco de amor seco, ¿no? La telaraña porque tiene tierra. Chirato. Era como a ti te hicieron Sí, cuando te el cortaste dedo. con la La rosadera. boquita, Y, esa- y te digo, yo te digo una cosa, un montón de cosas que hacíamos antes. Yo Hoy en día nadie diría, esto estás loco. tengo más fe en esas Pero yo cosas. me echaba un puño de tierra en Un puño de tierra y eso en se la quita y eso no rodilla, sale que tenía más. tenía un raspón en la rodilla, la sangre que no vea. Puño de tierra y ya está. Y ya se quitaba. Al lavarte, al secarse, caía sola. Ella Sí. se seca sola. La tierra sí es una cosa limpia, te cura. porque hay unas tribus ahí en África que yo las he visto las mujeres estregándose el barro aquel. Ah, pero Un barro- eso es para limpiarse Y la esos son piel. para- lo que sea, pero eso es para efectivo, limpiarse. para moscas y para todo. Exfoliante y también Exfoliante. para Para los antiparasitarios, mosquitos. los mosquitos y todo. Claro, si no cualquiera vive ahí, Claro, te claro. comen vivo. Ese es el Sí. conocimiento que tiene nuestra gente, igual que Esa tenían gente nuestros tiene esa mayores. Y protección. sabes otra cosa que es sana, que no curará, pero tampoco perjudica la ceniza. La ceniza Ah, la también. ceniza Sí, también. sí. Ceniza que esté limpita, tal, Sí. te la Oye, entrega. las mujeres que se daban, y todavía lo hacen, ¿eh? Las mujeres que se daban el tinte para quitarse las manchas del tinte, cogían ceniza. Yo me acuerdo, mi madre lo hacía. Ceniza, ¿no? Sí, Sí. sí. Y curiosamente, mi madre se ponía el rubio ceniza. El rubio ceniza. Era el color, el color. Ah, claro. Era el rubio ceniza, se llamaba así, ¿no? Estaba el rubio Marilyn, que era el rubio este dorado. De tu hermana René. Sí, y después, bueno, con todas esas cosas. Pues nosotros hablando, como no, de ellos, venga. Vamos a volar la Nos gometa. quedan 3 minutitos, venga, prepara la gometa, venga. Sí, ¿no? O el gometón. El gometón, oiga, que nosotros cogíamos esa Íbamos gometa a la azotea. a la azotea. Con ese rollo de hilo. Y eso empezaba a echar hilo y echar hilo. Y si se sube hasta las nubes, se sube hasta las nubes. Y se llegaba y una tirante de ese hilo. Esa ¿no? De ahí gometa. de donde tú vives, por ahí Sí, de mi casa se veía, había alguien que, Sí, sí. que todos los años tenía un cometón. ¿Sabes quién un cometón, era el que lo pero hacía? grande. Sí. Ramón el de Laura. El que era de la Cruz Santa. Ramón el de la Ramón el de Señor Remedio, allí en la Gambada. Ramón, que ya se murió. Ya se murió. Ah, pues si se Ese murió todos ya los lo- años hacía un gometón. Nosotros Todos allí los años. en la Sí, Cuesta de la se de murió. la Perdón. casa, sí, ya se murió. Ya La Cuesta de la uno no- Perdoma. Sí, siempre hacía el gometón. Dime. Que en la Cuesta de la Perdoma, mi primo era Jesús, el carpintero, y Sí. mis otros primos que Sí. también trabajaban con él,
eso formaban justamente en Semana Santa, formaban un gometón que era, yo tenía cerca de metro y medio o más. Sí, eso eran Y grandísimos. después lo echaban y volaba, por ejemplo, y imagínate, de la cuesta de la Puerta llegaba al Chivirica y arriba, y le mandaban un papelito que era un Sí, mensaje. es un telegrama. Telegrama. Pues mira, digo una cosa, ojalá que las fiestas, ahora que empiezan todas las fiestas después de Semana Santa, que las fiestas tengan en cuenta eso, que tengan en cuenta especialmente lo que es el Las tema tradiciones. de las tradiciones, los juegos tradicionales, el Es jugar verdad. con las pipas, el jugar con el boliches. trompo, los boliches, también las Exacto. cometas, que no se nos pierdan esos juegos tradicionales. Hoy los compran todas las cometas. ¿No ves los festivales que hacen en Fuerteventura, que todos son de los chinos? Sí. No, pues las Bueno. boletas de aquí son Sí, lo hechas mejor, de caña, es el papel de caña, un gometa. poquito de papa para pegar el Sí, papel. exacto. Papa guisada. Y buscar Oye, trapos. a ver, Isidro, Pa' hacer no el te rabo. comas las papas que las queremos para la gometa. Sí. Y tú cuando Nada. me... A mí me encantan las papas frías. Me encantaba. Yo A mi esperaba marido que le encanta la papa fría. mi padre venía de la galería de Agua del Carmen y mi hermano y Pedro y yo éramos dos zorritos allí esperando. Mi padre Mirando, se echaba a mirando el reír. bolso. Yo creo que mi padre hasta lo hacía adrede. No Cogía se las y comía, nos dejaba pobre. adrede el huevo o las papas, y comer papas frías para mí Oh. es un recuerdo. Era un. Ay, no, para mí al contrario, para mí es un recuerdo de infancia que mi padre nos dejaba las papas frías, nos las comíamos mi hermano y yo. Son Dios sabrosas. mío. Eso es verdad. Qué bueno. Igual eso. que las batatas frías. Me Sí, encantan. sí. Me encantan las Bueno, batatas frías. chicos, nos vemos entonces la semana que viene, ya no, Sí. porque será Jueves Santo. El siguiente nos vemos y estaremos por aquí nuevamente para seguir hablando ya. Fíjense Ya, ustedes, mi tranquilo. madre, lo que Ay, viene. ya. San Marcos Evangelista y Marcos después las fiestas de Evangelista. mayo y todo. Y la fiesta de mayo que hay ¡Viva muchas la cosas que cruz! contar. ¡Viva la cruz! Viva la Sí, ¡Viva la señor. cruz! Muy bien, Viva muchas ese gracias señor. a todos. Gracias. Venga. Adiós, adiós. Saludos. Adiós. Ahí está, ahí Manolo Mena, ahí, qué cantaba. Que traiga cada uno una cruz. Eso.